décadas. Y a mí me encanta que una y otra vez el movimiento de las diversidades sexuales toma aquellas cosas que han querido utilizarse como algo negativo y los abraza. Y decimos, sí, pues, nosotros no estamos en la norma. Estamos fuera, nos movemos y es así que aparece la primera edición del Festival de Artes Escénicas y Disidencia Sexual llamado Desviaciones y que se va a realizar en 6 comunas de la capital con actividades gratuitas entre el 26 de junio y el 13 de julio. Y estamos con su director, también director teatral, lo hemos tenido acá hablando de obras que ha dirigido él, Ernesto Orellana. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Antonella. Bueno, un placer que nos acompañe. Además que este festival se instala también para conmemorar un hito, que es el hecho de que el 12 de julio de 1999, el 12 de julio de 1999, se publicaba en el Diario Oficial la Ley 19.617, que modificó el Código Penal, puntualmente el artículo 365, que penalizaba la sodomía, normativa que criminalizó la homosexualidad durante más de 100 años en nuestro país. Así es. Ahora, en esta cantidad de tiempo, en estos 25 años, han pasado un montón de cosas y uno podríamos decir hemos avanzado un montón. Y también no tanto. Uno escucha a los parlamentarios y uno dice, a ver, oh, qué fuerte. Entonces, Ernesto, preguntarte por esta idea de conmemorar un hito que es legal y sin duda cultural a través de expresiones del arte, ¿no? Como el teatro, la música, la danza. Cuéntanos respecto a esa propuesta. Sí, la idea surge porque en primera instancia reconocemos que hay un escenario cultural impulsado también por trabajadores de las artes escénicas que han ido poniendo sobre el escenario una diversidad de problemáticas, de paisajes culturales que dan cuenta precisamente de los movimientos sexogenéricos que ha ido teniendo nuestra cultura. También lo ha hecho el feminismo, lo están haciendo las disidencias sexuales. Entonces, la idea de este encuentro, porque lo celebramos como un encuentro, es reunirnos, reconocer que esos trabajos están siendo un aporte sustantivo también a los cambios de imaginarios culturales que el país está impulsando y que, por cierto, necesita también reconocer y proteger. Y en ese contexto, la conmemoración va directamente relacionada a preguntarse por esas memorias que nos anteceden, que nos acontecen, que nos atraviesan como corporalidades pertenecientes a las diversidades y disidencias sexuales, preguntándonos precisamente por esas luchas políticas que dieron inicio también a consecuencias y hitos tan relevantes como este, la despenalización de la sodomía en estricto rigor, pero que en términos políticos es la despenalización de la homosexualidad, porque ese artículo 365 que estuvo durante más de 100 años, que penalizaba las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, principalmente a las corporalidades masculinas, a los hombres, ya porque era el sodomita, ¿no? Adultos mayores de 18 años, da curso a una serie de criminalizaciones culturales, como bien tú dices, sociales, políticas, amparadas en las instituciones de turno y sus representantes, en una fuerte complicidad con la Iglesia, con los medios de comunicación de la época, que dan cuenta de las discriminaciones arbitrarias sostenidas durante más de un siglo. ¿Ya? De eso dan cuenta incluso los medios de prensa, por ejemplo, en la primera protesta registrada en abril de 73, y como los medios de prensa, ¿cierto?, ningunearon y difundieron esa expresión de libertad en un contexto, pero de una manera muy violenta. Y así para atrás hay un montón de cuestiones más. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con revisar nuestras memorias, tiene que ver con reconocernos también parte de una cultura, tiene que ver con compartir que tenemos memoria sexopolítica hacia atrás, compartir que reconocemos también cómo hemos ido construyendo una otra sociedad y validar esas diferencias, aportar a la sociedad, aquí estamos, somos estos, tenemos nuestras propias prácticas artísticas, queremos compartirlas, bienvenidas todas, y por favor, de alguna manera también, abandonemos los mecanismos de violencia y vivamos en amplitud, reconociéndonos como corporalidades diversas en este contexto que necesita reconocer su diversidad cultural. Ahora, Ernesto, tu respuesta me abre 3 puertas en las que quisiera entrar. Una que me parece
tremendamente importante, tiene que ver con reconocer que hay una memoria, que hay un ejercicio, que hay una historia de disidencia que ha resistido, que ha luchado, que se ha movilizado, porque claro, a mí me pasa también mucho desde el feminismo, ¿no? Que vemos a las nuevas generaciones empoderadas y viviendo cosas que las generaciones anteriores no pudieron vivir, pero muchas veces con mucha inconsciencia de, querido mío, para que usted pueda llegar así a la universidad y exigir que se use su nombre social, pasaron tantas cosas que necesita usted entenderlas, también para valorar esa libertad que hoy día se tiene o la lucha que se sigue dando, que esa sería como la segunda parte de mi pregunta, ¿no? Uno es abrazar el pasado y reconocer a quienes dieron la lucha también para entender que la lucha no se ha terminado. Exacto. Tengo un análisis muy parecido al tuyo, ¿no? Como en una cultura de exceso de redes sociales, muy rápida, muy líquida, ¿no? Como se suele olvidar muy rápidamente, ¿no? Muchas personas también piensan que están inventando cuestiones que en realidad vienen atravesadas por mucha historia, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con ese reconocimiento. Nosotros reconocemos que hubieron una serie de complejidades también en los movimientos de diversidad sexual que nacen en contexto de dictadura, en resistencia, que continúan en época de transición con todas las complejidades y contradicciones que se implican. ¿Ya? Reconocerse un sujeto perteneciente a la diversidad sexual en esos contextos era algo peligroso. Sí. ¿Ya? Era muy peligroso y nosotros sabemos que eso es peligroso y también es parte de reconocer aquello, reconocer en el fondo esas luchas sexopolíticas de aquellas personas. Hay algunas que todavía sobreviven, hay algunas que ya partieron. Varias de esas personas van a participar en este festival también, en una serie de actividades que conjuga también el reconocer esas voces, agruparlas con las nuevas generaciones y establecer conversatorios, diálogos sociales, charlas, etcétera, ¿no? Sin memoria no hay orgullo, ¿cierto? Y sin orgullo, en el fondo crítico, no hay justicia sexual. Entonces tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver también con fisurar, desviar los relatos de la memoria oficial que constantemente han ido invisibilizando y excluyendo precisamente las memorias de las diversidades y disidencias sexuales principalmente. Porque no las quieren, ¿ya? Porque el pensamiento conservador conserva, como bien dice su palabra, un tipo de memoria, un tipo de sociedad y todo aquello que considere peligroso por sus propias razones morales enfermizas, ¿ya? Lo saca del escenario. Entonces, somos nosotros quienes en el fondo tenemos que también construir esos relatos de memoria, ponerlos sobre el paisaje cultural para que esas memorias también acontezcan en la memoria oficial y se muevan esas cositas. Claro, ¿no? y cuestione también la construcción de ese canon que tú dices, porque también pasa con el feminismo, ¿no? De nuevo, esta idea de hombre y hembra los creó, y la idea de binarismo y la instalación de que eso hemos sido siempre los humanos en todo momento y en toda cultura, también es borronear una parte importante de lo que hemos sido como humanidad. O sea, el patriarcado es reciente en la historia del humano. El binarismo es reciente en la historia del humano y hay muchas culturas que en los últimos 4.000 años, en donde ya está instalado el patriarcado a todo color, diríamos, han seguido teniendo diversidad al interior de las maneras en que se vinculan y construyen sociedad. O sea, estoy pensando en los Two-Spirit, en los nativos americanos, estoy pensando en lo que sucede en India. O sea, hay un montón de culturas en donde no hay binarismo y está abierto. Y claro, quiere decir, no, si la cosa es así, también es instalar una idea de naturaleza que es cultural y patriarcal. Sí. Entonces, lo dejamos ahí como, fíjense, esa va a ser parte de la conversación. Y la otra cosa que me parece súper interesante, Ernesto, tiene que ver también con generar el arte como espacio de lenguaje. Y ahí te pongo otra propuesta que también creo yo, que desde los feminismos y desde las disidencias, en los últimos años se ha hecho el arte más interesante. Probablemente porque estamos fuera de la norma y tenemos más espacio para el riesgo, ¿no? Entonces es muy interesante lo que pasa ahí. Sí, estoy de acuerdo. Además son los espacios que han ido moviendo también las fronteras del arte. Sí. En términos transdisciplinarios, en términos también de autorías colectivas. Hay un canon, un poco como ocupando tu concepto también, que se ha ido reproduciendo en las artes, que dice relación también con ese sujeto del hombre, ¿no? Del autor, del genio, de la cosa bien pálvica y totémica. Nosotros un poco, tanto personal, individual, capitalista, normativo,
jerárquico, muy dominante, muy masculinizado. Precisamente los feminismos han ido desplazando esa figura y las disidencias hemos también venido a borronear esas ideas, ¿cierto?, de esa masculinidad tan hegemónica y dominante. Creo que tanto los feminismos como las disidencias sexuales también tienen que servirse de estrategias tremendamente creativas para poder, en el fondo, enunciar sus discursos, ¿no? Enunciar sus discursos utilizando la creatividad para poder también soportar los niveles de violencia sistemática que, en el fondo, insisten en apagar estos escenarios. No ha sido fácil, ¿eh? Porque también existen cancelaciones, censura, exclusiones de ciertos espacios, por ejemplo, institucionales o de poder, de reparto. Pensemos en Chile, por ejemplo, que parte importante de los recursos que el Estado pone, los pone vía ley de donaciones culturales. Exacto. Esto es súper importante decirlo, porque la gente no lo sabe. No lo sabe. El Estado pone muchísima plata a través de ley de donaciones culturales. Esto es que hay empresas que escogen obras de teatro, exposiciones, eventos culturales, empresas, y dicen, voy a apoyar esto. Y el Estado les devuelve impuestos, o sea, esas empresas no pagan impuestos porque apoyaron eventos culturales. Luego comprenderán que el empresario en Chile es tremendamente conservador y por lo tanto un festival como Desviaciones y las distintas expresiones que están aquí es difícil que tengan ley de donaciones que no es plata de las empresas, es plata del Estado. Sí, lo que no comprenden es que estas instancias creativas que bien ponen pensamiento crítico para poder seguir construyendo una sociedad más democrática, amable y libre, vienen a contribuir y no a negar, ¿cierto? Vienen a aportar, vienen a enriquecer la diversidad cultural. La diversidad cultural son conceptos que hoy en muchos espacios se están utilizando. En Chile todavía no hablamos mucho de diversidad cultural, empezamos a hablar de derechos culturales, pero también hay que preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales. ¿Derecho a qué cultura? ¿No? Entonces, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Para quién? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde? Hay una cuestión que nosotros hemos establecido en este festival también que tiene que ver con insistir en descentralizar y salir también de esos focos centralizados de la concentración artística. La idea de girar, de desviarnos hacia otras comunas, tiene que ver también con descentralizar las artes al interior mismo de la región metropolitana, porque mucho se habla de la descentralización de las artes a nivel país, pero poco se habla del exceso de concentración artística que en nuestra propia región existe. En 3 comunas. Y es impresionante. Sí. Y también se educa y se forma también precisamente para que las nuevas generaciones se concentren ahí. Entonces, es una invitación a poder desplazarse e invitar a que las mismas audiencias se desplacen, encontrando las estrategias para que eso suceda, con el apoyo de quienes tengamos que tener el apoyo, para poder impulsar otros tejidos culturales, ¿no? Esos tejidos culturales también están resistiéndose a ese mandato masculino que dice relación con concentrarse, con unilateralizarse, con quedarse en una frontera que además es una frontera que está constituida por esta línea recta que nosotros llamamos, ¿no? Muy heterosexualizada, que es: camina por esa línea, no te desvíes, ojalá vayas rápido en esta carrera para que consigas el éxito y en el éxito vas a ser feliz. Y en realidad eso es una... Luego, ahí tenemos los niveles de depresión en este país. Ahora, me gusta también esta idea de desviarnos del centro, porque esto va a estar pasando en La Pintana, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Cerro Navia y Santiago. Estamos conversando con Ernest Orellana, director del festival y director teatral. Me quedan 2 minutos porque nos fuimos como en la teórica de qué es lo que está detrás del festival, pero ahora contemos qué es lo que la gente va a poder acceder, qué es lo que va a estar sucediendo. Son 9 producciones artísticas. Son obras de teatro, son obras de danza, son creaciones de performance. Algunas vienen de Valparaíso, como El fuego que llevamos dentro de Teatro La Deriva, escrita y dirigida por Cevita Ayala. Hay una performance que viene a crearse con un artista que admiramos mucho, que es Silvio Landes, de Argentina. Hay una obra con la compañía de Teatro La Crisis, que es un teatro lesbofeminista que va a estar en Cerro Navia. Hay una performance creada para el festival de la artista feminista Cheryl Linet. Hay una performance del colectivo Guerrilla Marica en Santiago Centro. Hay una obra de la compañía Teatro Simulacro, que es Colicidio, que se acaba de estrenar hace muy poco en GAM, ¿cierto? Tuvo una muy buena temporada. Está Yeguas Sueltas de Teatro Sur. Está la compañía Joel Insulza
compañía con Morfo, hay una rizomatización de obras que provienen de danza, provienen de la performance y provienen del teatro, la mayoría son gratuitas. Hay talleres, uno con Raya del Cerro, hay un taller también con Daniela Capone y Bruna Ramírez, hay un conversatorio muy importante que reúne a activistas que consideramos que son fundamentales de las escenas de las disidencias y diversidades sexuales. Entre ellos está Marcos Ruiz, fundador del Móvil Histórico, Erika Montesino, una gran referente política, activista lesbiana en este país, Jane Cienfuegos, otra gran referente sobre las identidades no binarias en este país, Felipe Rivas, que también viene de todo el mundo de la disidencia sexual. Eso va a ser en Casa Palacio el 12 de julio, pero toda la programación está en www.desviaciones.cl. La mayoría son actividades gratuitas, hay conversatorios, hay fiestas, hay charlas. Bienvenidos a revisarla. Y todas las preguntas que tengan también estamos con el Instagram Festival Desviaciones, teatrosur.chile, muy disponibles a generar alianza, otras instancias, actividades que puedan desplazarse de esto, porque la idea es que se replete. Sí, y ojo ahí también entonces, a propósito de eso último que nos decía el Ernest, recuerde la gente que nos escucha en regiones. No están solos, no están solas. Esto es súper importante, especialmente en comunidades de resistencia, ¿no? Sí. Hay muchísima gente haciendo cosas, están disponibles, todos ustedes lo están organizando de entusiasmo, cariño y buena onda. Radio Universidad de Chile es no solamente media partner, es cómplice. Amigue de este festival. Así que, por supuesto, vamos a estar informándoles respecto a todo lo que va a estar sucediendo entre el 26 de junio y el 13 de julio. Y toda la información la tienen en desviaciones.cl y en el Instagram Festival Desviaciones o Desviaciones Festival. Desviaciones Festival, ahí en Instagram también para que vayan y puedan inscribirse y participar de esta tremenda propuesta. Felicitaciones, Ernest, a ti y a todo el equipo. Sí que es muchísimo trabajo hacer esto. Mucho trabajo. Así que mucha fuerza y muchas gracias por el ejercicio que están haciendo. Muchas gracias, Antonella, por la entrevista.